Esta no es una rondalla más. Esta es la historia real del nacimiento de una cultura y una nación. Cataluña, la madre tierra que me vio nacer y crecer. Ripoll, al brasón de Cataluña. Toda esta maravillosa historia de Ripoll empezaría más o menos en el año 879. Fue en ese año cuando el conde Guifré el Pilós, tras unificar los territorios de la zona, decidió fundar el monasterio de Santa María de Ripoll. Unos pocos años después, en el 888, la primera iglesia del monasterio fue consagrada formalmente, convirtiendo ese precioso valle entre los ríos Ter y Freser en el auténtico corazón espiritual e histórico de la región. Así que, para que mis queridos soñadores nocturnos se sitúen en el mapa del tiempo, todo este viaje mágico comenzó a finales del siglo XIX, hace ya más de 1100 años. Capítulo 1. El fuego en el corazón de la montaña. Hace ya más de 1100 años, el valle de Ripoll no era el pueblo que conoces hoy. Era un desierto de vegetación salvaje, un lugar donde el hombre se sentía pequeño frente a la inmensidad de los picos. Aquella noche, el aire era tan frío que cortaba la respiración y el cielo estaba tan limpio que las estrellas parecían diamantes clavados en un manto de terciopelo negro. 3 pastores, envueltos en pesadas capas de lana de oveja que olían a humo de leña y a campo abierto, caminaban por la ladera del monte que vigila la unión de los 2 ríos. Sus botas de cuero crudo hacían un ruido seco al pisar las ramas caídas de los robles. El sentimiento de esa noche era de una extraña quietud, como si la montaña estuviera aguantando el aliento, esperando que algo sucediera. «Mireu», susurró el más joven, señalando hacia un saliente de roca gris donde el musgo crecía espeso. Desde una pequeña abertura en la piedra, una gruta oculta por helechos gigantes, brotaba una luz que no era de este mundo. No era el color naranja de una hoguera ni el amarillo de una vela. Era un resplandor dorado, suave y constante, que teñía de oro las hojas de los árboles cercanos. Los pastores se quedaron inmóviles. Sus corazones latían con fuerza bajo las capas de lana. El sentimiento de curiosidad luchaba contra el respeto sagrado que inspiraba aquel lugar. Se acercaron con pasos cortos, sintiendo bajo sus pies la tierra húmeda y el aroma de la resina de los pinos. Al apartar las ramas, sus ojos se abrieron como platos. En el fondo de la cueva, sobre un altar natural de piedra lavada por el agua de los siglos, descansaba una imagen de la Virgen. Su rostro, tallado con una dulzura infinita, parecía sonreír en medio de la oscuridad. El resplandor que emitía era tan cálido que, a pesar de la nieve que empezaba a caer fuera, los pastores sintieron como si un sol de verano les acariciara la cara. No se atrevieron a tocarla. Se arrodillaron sobre la piedra fría, uniendo sus manos callosas por el trabajo del campo. En ese momento, el sentimiento de ser simples pastores desapareció. Se sintieron los guardianes de un secreto que cambiaría el destino de toda la tierra. El silencio de la gruta solo se rompía por el goteo rítmico del agua sobre las estalactitas, un sonido que parecía la música de un reloj celestial. Mientras bajaban corriendo hacia el valle para avisar a los demás, la luz de la luna seguía bañando los 2 ríos, el Ter y el Freser, que rugían con fuerza, como si ellos también supieran que en esa cueva acababa de nacer el alma de Ripoll. Aquella luz no se apagaría, se convertiría en la primera chispa del monasterio que he visto tantas veces, pero que aquella noche era solo un milagro escondido entre las rocas. Capítulo 2. El vuelo de las palomas y el trazado en la tierra. El rumor sobre el hallazgo en la gruta no tardó en cruzar los bosques y llegar a las estancias del conde Guifré el Pilós. Por aquel entonces, el conde no descansaba en palacios de mármol, sino en campamentos de lona y madera, rodeado del sonido de los herreros golpeando el acero y del relinchar de los caballos. Era un hombre de manos grandes y dedos llenos de cicatrices, un guerrero que buscaba un lugar donde plantar una semilla que no fuera solo de trigo, sino de paz.
Cuando Guifré llegó al valle de Ripoll, el paisaje era un lienzo de verdes infinitos. El aire bajaba de las cimas con una pureza que hacía vibrar los pulmones. El conde se detuvo justo en la franja de tierra que quedaba atrapada entre el abrazo de los dos ríos. Se bajó de su caballo, un animal de capa oscura y patas fuertes, y sintió bajo sus botas la firmeza de la piedra y la humedad de la orilla. El sentimiento que le recorrió no fue el de un conquistador, sino el de un arquitecto que empieza a soñar despierto. «Aquí», dijo, hundiendo la punta de su espada de hierro en el suelo. «Aquí es donde se unirán los hombres». Pero construir un monasterio no era solo poner piedras sobre piedras. En aquellos tiempos se buscaba la aprobación del cielo. Guifré ordenó a sus hombres que despejaran la maleza, esos zarzales que se enredaban en las ropas y que ocultaban el terreno. Mientras los hachazos contra los troncos de los sauces resonaban por todo el valle, algo asombroso sucedió. Desde la espesura de la gruta donde los pastores habían encontrado la imagen, surgió un bando de palomas blancas. Eran tantas que por un momento el cielo pareció cubierto por una sábana de nieve en movimiento. El batir de sus alas producía un sonido suave, como el de un abanico gigante refrescando el aire del mediodía. Las aves no huyeron hacia las montañas, empezaron a volar en círculos concéntricos, bajando cada vez más, hasta que se posaron en una hilera perfecta sobre el suelo que Guifré acababa de marcar con su espada. El conde se quedó inmóvil, observando cómo aquellas aves blancas caminaban con elegancia sobre la tierra marrón y las piedras grises. No eran aves asustadizas, se quedaron allí, tranquilas, señalando con su presencia el lugar exacto donde debía levantarse el altar. Los soldados y los maestros de obra dejaron caer sus herramientas. El sentimiento de asombro era unánime. No había duda, aquel triángulo de tierra entre el Ter y el Freser era un lugar elegido. Guifré se arrodilló y con sus propias manos empezó a retirar las piedras más grandes. Sentía la rugosidad de la roca y el frío de la tierra bajo sus uñas. No le importaba mancharse su túnica de lana fina, estaba trazando el destino de Ripoll. Aquel día comenzó el trajín de las carretas cargadas de bloques de granito y los andamios de madera de pino que empezarían a trepar hacia el cielo, transformando aquel rincón salvaje en el hogar de una historia milenaria. Capítulo 3. El escudo de oro y la marca del valor. El valle de Ripoll, que apenas empezaba a acostumbrarse al sonido de los canteros, se vio de pronto envuelto en el fragor de la historia. Eran tiempos de fronteras móviles, donde el metal de las armaduras chirriaba bajo el sol y los estandartes de colores vibrantes ondeaban al viento, anunciando la llegada de ejércitos. El conde Guifré, con su armadura de escamas de hierro y su casco de cuero reforzado, pasaba más tiempo sobre la silla de montar que bajo techo. La guerra no era solo un mapa de conquistas, era un sentimiento de incertidumbre que pesaba en el pecho de cada campesino y de cada monje que empezaba a habitar el monasterio. Se escuchaba a lo lejos el galope de los mensajeros y el toque de las trompetas de bronce que anunciaban el peligro. En una de esas batallas, en un campo abierto, donde el suelo estaba cubierto de hierba alta y flores silvestres que se doblaban bajo el peso de los caballos, Guifré cayó herido. Fue una herida profunda, de esas que quitan el aliento, pero no el orgullo. Sus hombres lo trasladaron a una tienda de lona gruesa, donde el aire estaba cargado de la tensión del momento. Allí, el rey se acercó para visitar al conde. Guifré estaba recostado sobre un fardo de paja y mantas de lana ruda, con su escudo de madera de tilo, forrado de una lámina de oro puro apoyado a su lado. El escudo estaba impecable, brillante, sin ninguna marca, reflejando la luz que entraba por la abertura de la tienda. «Habéis luchado como un león por esta tierra», dijo el rey, conmovido por el sacrificio del hombre que estaba haciendo crecer a Ripoll. El rey se arrodilló sobre la tierra seca. Con un gesto lleno de solemnidad, mojó sus 4 dedos en la sangre que brotaba del costado del conde. Era una sangre de un rojo intenso, el color de la vida y del coraje.
Ante la mirada atenta de los capitanes y los escuderos, el rey deslizó sus dedos sobre el oro del escudo, de arriba a abajo, con un trazo firme y decidido. Las 4 marcas rojas quedaron grabadas sobre el fondo dorado. En ese instante, el sentimiento de dolor del conde pareció transformarse en una fuerza nueva. Aquellas 4 barras no eran solo manchas de sangre, eran el sello de un pacto entre el hombre y su tierra. Los presentes guardaron un silencio absoluto, solo roto por el sonido de las banderas azotadas por el viento en el exterior. Sabían que estaban presenciando el nacimiento de algo que no se borraría jamás. Guifré, a pesar de su debilidad, alargó la mano y tocó el relieve de la sangre fresca sobre el metal frío del escudo. Sintió la textura viscosa que pronto se secaría para convertirse en parte del emblema de su linaje. Aquel escudo no volvería a ser un simple objeto de defensa, sería el alma de Ripoll y de toda la nación que empezaba a dar sus primeros pasos. Mientras tanto, en el valle, los muros del monasterio seguían subiendo, ajenos a la batalla, pero alimentados por el mismo espíritu de resistencia. Cada piedra que se colocaba en Santa María de Ripoll se sentía ahora más fuerte, como si la sangre del conde les hubiera dado una vida propia, una voluntad de hierro para permanecer en pie a pesar de todas las guerras que estaban por venir. Capítulo 4. El maestro de la luz y el vuelo de la pluma. Cuando el abad Oliba tomó las riendas del monasterio, el sentimiento en Ripoll cambió por completo. Oliba no era solo un hombre de fe, era un arquitecto de ideas, un hombre cuya mirada parecía atravesar los muros de piedra para ver el futuro. Bajo su mando, el monasterio dejó de ser una construcción rústica para convertirse en una obra de arte que desafiaba al cielo. Oliba caminaba por el claustro con pasos lentos, sintiendo la frescura del mármol bajo sus sandalias y observando cómo la luz del sol dibujaba sombras geométricas en el suelo de piedra. Él fue quien imaginó la ampliación del templo, mandando construir esos techos altísimos que obligaban a todo el que entraba a levantar la cabeza y sentir la inmensidad del espacio. Pero su mayor tesoro no estaba en los muros, sino en una sala silenciosa y sagrada, el scriptorium. Imaginaos a los monjes sentados en bancos de madera de nogal, frente a pupitres inclinados que recibían la luz de unos ventanales estrechos. Allí no se oía ni una palabra, solo el leve rasgueo de las plumas de ganso deslizándose sobre pergaminos de piel de cordero, suaves como la seda y blancos como la harina. Oliba se paseaba entre los copistas, supervisando cada trazo. El sentimiento en esa sala era de una concentración tan profunda que el tiempo parecía detenerse. «Cada letra que escribís», decía Oliba en voz baja, «es un ladrillo más en el edificio de nuestra memoria». Bajo su dirección se crearon las famosas Biblias de Ripoll, libros gigantescos que pesaban tanto como un niño pequeño y cuyas páginas estaban decoradas con dibujos en oro, azul de lapislázuli y rojo carmín. Oliba impulsó el conocimiento de la astronomía, de la música y de las matemáticas. Gracias a él, Ripoll se convirtió en una universidad en medio de la montaña, un lugar donde los sabios de tierras lejanas llegaban solo para poder tocar aquellos libros y sentir el conocimiento que emanaba de sus páginas. Oliba mismo pasaba horas escribiendo. Sus dedos estaban manchados de tinta negra, pero su espíritu estaba limpio y enfocado en una sola misión: que la oscuridad de la ignorancia no volviera a cubrir el valle. El tacto del pergamino, el olor seco de la tinta vieja y el sonido del silencio en la biblioteca eran su refugio. Él sabía que las guerras pasaban y los reyes caían, pero que una palabra escrita con verdad en Ripoll permanecería para siempre, grabada en el alma de la cuna de Cataluña. Capítulo 5. La sagrera y el sueño de la paz eterna. El abad Oliba sabía que de nada servían los libros más hermosos del mundo si el ruido de las espadas no dejaba escucharlos.
El sentimiento que le embargaba al ver las cosechas quemadas y a las familias sufriendo por las guerras de los señores feudales era de una profunda tristeza. Por eso, un día, Oliba se plantó frente a la gran puerta del monasterio, miró hacia las montañas que rodeaban el valle y tomó una decisión que haría historia. «Este suelo es sagrado», declaró con una voz que, aunque no era alta, tenía la fuerza del trueno. Alrededor de Santa María de Ripoll, a 30 pasos de cada muro, la guerra no tiene permiso para entrar. Y así nació la paz y tregua de Dios. Oliba creó la Sagrera, un espacio de seguridad absoluta. Imaginaos el sentimiento de alivio de los campesinos de Ripoll cuando, al sonar las campanas del monasterio, sabían que podían dejar sus arados, abrazar a sus hijos y dormir sin miedo, porque nadie se atrevería a desobedecer la palabra del abad. Oliba convirtió a Ripoll en una isla de calma en medio de un mar de conflictos. Allí, el único sonido permitido era el de las campanas, el del agua de los ríos y el del canto de los monjes. Bajo su mando, el monasterio de Ripoll se convirtió en una joya de piedra. Oliba supervisó la construcción de la nueva iglesia, una estructura tan sólida y majestuosa que parecía haber nacido de la propia tierra. Sentía una satisfacción silenciosa al pasar la mano por las columnas de piedra fría y ver cómo los arcos se elevaban hacia el cielo, creando un refugio donde la luz entraba de forma mágica, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si fueran motas de oro. En sus últimos años, Oliba solía sentarse en el claustro, observando cómo los jóvenes aprendices aprendían a leer bajo los arcos de mármol. El sentimiento de haber cumplido su misión le daba una paz infinita. Sabía que Ripoll ya no era solo un pueblo o un monasterio, era el Brasol, la cuna donde se mecía el futuro de toda una tierra. Él había puesto el espíritu donde Guifré había puesto la sangre, y esa unión era indestructible. Cuenta la leyenda que, incluso hoy, cuando el viento del Pirineo sopla con fuerza por las naves del monasterio, se puede sentir la presencia de Oliba. Es una sensación de orden, de sabiduría y de una paz que sobrepasa los siglos. Su legado no son solo las piedras que conocemos tan bien, sino la idea de que la cultura y la convivencia son los muros más fuertes que un pueblo puede construir. Y así, desde aquel resplandor en la cueva de los pastores hasta la sabiduría del gran abad, Ripoll se convirtió en lo que es hoy, un lugar donde la historia se puede tocar con los dedos y donde el alma de Cataluña descansa tranquila, protegida por el recuerdo de aquellos que soñaron en piedra. El Brasol de Cataluña, la cuna de Cataluña.